una vida propagada por el Espíritu Santo. Y Hechos 2, versículo 8 me lo enseña a mí. Y usted puede ir conmigo a la palabra de Dios. Y Hechos 2, que muchos conocemos, me enseña a mí que ¿para qué la importancia de ser lleno? Hechos 2, verso 8, me enseña a mí que hay verdaderamente una necesidad para la cual el Señor quiere llenarnos a nosotros. Y cuando vemos Hechos, hermano, encontraremos nosotros grandes beneficios y podemos nosotros identificar en el capítulo 2, versículo 17, el Señor dice: derramaré de mi espíritu en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Para qué la necesidad de ser llenos? Pues para no ser engañados. Porque cuando hay, óigame bien, una vida, hermano, de la llenura del Espíritu en nosotros, habrá una visión verdadera, habrá un alcance poderoso de lo que Dios está haciendo a través de la llenura del Espíritu. Y Hechos me está diciendo a mí, en los postreros días, en los tiempos últimos, en los principios del final, en los días que vienen, dijo el Señor, le dijo a sus apóstoles, serán llenos del poder del Espíritu. ¿Para qué? Porque yo necesito que haya gente que discierna los tiempos, que sepa lo que el Espíritu quiere hacer con la iglesia, que sepa lo que el Espíritu quiere hacer con las vidas mismas de nosotros. Y habla, hermano, el pasaje que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Número uno, necesidad número uno que hay en la iglesia, que poco la estamos viendo en el día de hoy, una vida de profecía, donde haya profecía. Hoy todo el mundo quiere profetizar, pero solamente bajo sus pensamientos. Pero el Señor me diría que vuestros hijos y vuestras hijas, cuando hay una llenura del Espíritu, ¿para qué la hay? Para que haya, óigame bien, una revelación, para que haya, hermano, también una verdadera revelación del poder del Espíritu de Dios, para que haya profecía, una profecía verdadera. Una profecía fundada en la palabra, pasada por la palabra y hecha a través del Espíritu de Dios. ¿Quiénes profetizan? Vuestros hijos, vuestras hijas. Porque de repente pensamos, el pastor fulano, el pastor mangano, el profeta, el apóstol. No, la Biblia me está diciendo a mí, en los postreros días profetizarán. ¿Quién? Vuestros hijos y vuestras hijas. Sus hijos, mis hijos, profetizarán. Llevarán profecía a la iglesia. Hoy confiamos más en diferentes tipos de ministerios. Pero la Biblia me dice a mí, ¿para qué la necesidad? Para que haya una profecía verdadera. ¿Quién la traerá? Mi hijo, mi hija, su hijo, su hija, vuestros hijos. ¿Para qué más se necesita la llenura, hermano, del Espíritu? Vuestros ancianos soñarán sueños. Y cuando hablo de ancianos, no habla de viejitos o de gente de la tercera edad. Usted sabe que en la iglesia primitiva los ancianos eran los diáconos, eran los pastores, eran los ministros, evangelistas.
gente que tiene un compromiso con el Señor. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Hace días una joven me hablaba de otro estado y me hacía una llamada y me decía: hermano, lo que pasa es que tuve un sueño. En ese último culto de resurrección que tuvimos, después me hablan y me dice: pastor, es que yo tuve un sueño y soñé que yo estaba ahí en el culto y soñé que Dios me hablaba a mi vida. Una joven que está lejos de esta ciudad, lejos de aquí. Y yo le decía: gloria a Dios, porque la palabra se cumple. La gente que está ahí queriendo servir al Señor con un liderazgo, gente que está comprometida con Dios, está recibiendo sueños. La Biblia me dice: vuestros ancianos, la gente de alto poder, la gente de compromiso. No es, oiga bien, hermano, no es la gente de la tercera edad, es la gente anciana que está ahí por años sirviendo al Señor, dispuestos a dejar todo por Cristo. Y me dice la joven: Dios me habló, pastor, y me dijo que enviara una ofrenda. Y nos envió una ofrenda a nosotros. Y yo le dije: gloria a Dios, porque ella decía: yo no puedo despreciar la bendición que Dios me está ofreciendo de dar. Y yo le decía: gracias, porque yo quiero participar de tu bendición. De otra ciudad me llaman: oiga bien, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Para qué, hermano? Para cumplir con el propósito que Dios tiene. Los sueños deben de ser de bendición, hermano, porque de repente nos salen diferentes tipos de personas con sueños que no tienen ni punta ni tronco, que no se sabe nada. Los sueños deben de ser específicos, deben de ser sueños de bendición que levanten al pueblo. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Para qué la necesidad de la llenura del Espíritu? De cierto, dijo el Señor en el verso 18 del capítulo 2 de Hechos: sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué? Y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Sus manos, hermanos, están siendo usadas por Dios para hacer prodigios. ¿Para qué la llenura del Espíritu? Para que usted también tenga el poder de orar por los enfermos y ellos sean sanados. En estos inicios de la epidemia, un día lunes, una hermana me visitaba y me decía: pastor, quiero invitarle a orar por una mujer que está aquí cerca, que está muy mala. Claro que sí, le dije a la hermana: vamos. Fuimos sin ningún temor, porque sabemos que la sangre de Cristo nos cubre. Entré a una casa con una situación muy tremenda de pobreza. La mujer estaba envuelta en una cobija, en un cuarto muy, muy sucio. Un hijo gritándole, regañándole. Cuando entramos pude ver la enfermedad ahí. Yo no sé si sería el COVID-19, yo no sé, pero ella tenía dolor de huesos, ella tenía dolor de cabeza, ella estaba mareada, ella no podía pararse. Dios, hermano, ¿para qué ha puesto la llenura en nosotros? Para sanar enfermos. Entramos a ese cuarto, yo y una hermana. Le dije a la mujer: vamos a orar por usted. Ella solamente con su cabeza decía: sí, está bien.
Pusimos nuestras manos en su cuerpo, hermano, sin temor. Cuando usted ora por los enfermos no debe tener temor. La sangre de Cristo le cubre. Harán prodigios en el señales en los cielos, prodigios en la tierra. Pusimos la mano en su cabeza, la palabra de Dios en su pecho, en su cabeza. Y oramos. Nos venimos. Y yo sé que esa mujer ha sanado. Porque Él tiene el poder de hacer milagros y maravillas. Él va a usar la llenura de su espíritu en su vida. ¿Para qué? Es para eso. Úsela, crea, y Dios va a traer grandes bendiciones a su casa y a su vida. Hermano, la necesidad de una llenura del Espíritu en nosotros es para que nosotros podamos entender y hacernos la pregunta: ¿cómo lograré ser lleno? Crea en Cristo, como dice la Escritura. Crea en Él, como dice la Escritura. No como dice fulano, mangano. No como dice el pastor. Como dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tendrá grandes beneficios del poder de la obra de Cristo. La gran necesidad, hermano, de ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor ve la necesidad, la sequedad, y Él tiene que percatarnos nosotros de la necesidad que hay y que le envíe sus aguas poderosas. La gran necesidad, hermano, de ser lleno del Espíritu es, y podemos preguntarnos ¿para qué? Para que usted sea usado como instrumento del poder del Espíritu Santo. Marcos nos enseña: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán, y si comieren cosas mortíferas no les harán daño. ¿Para qué? Para proclamar el reino de Dios a través de nuestras vidas como un instrumento verdadero. Si ahí usted tiene vecinos que tal vez están siendo atacados, extienda su mano hacia ellos. No tenga temor. Póngale la mano, no hay temor. A lo mejor usted tiene un poco de temor, pero cuando se tiene lleno del poder del Espíritu y no tiene temor y cree en las señales, extienda su mano, póngale su mano a su hijo y serán sanados en el nombre de Cristo. Dios va a usar. No es solamente el pastor, no es solamente el ungido, no es solamente el apóstol. Dios quiere usar a la iglesia, a usted lo quiere usar Dios, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Usted disfrutará de en medio de la sequedad, hermano. Oiga bien, usted tendrá tremendamente ríos corriendo en medio de la sequedad. La bendición de Dios en tu familia. Usted tendrá, oiga bien, poderosamente tendrá ríos de agua viva corriendo en su ser. Disfrutará de compartir con señales, prodigios, lo que Dios está trayendo a través del poder de la llenura del Espíritu Santo. Oramos en esta hora y le decimos: gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que tú moras en medio de la iglesia, porque sabemos, Señor, que tú moras en medio de un pueblo del templo Betel, que aunque no estamos, Señor, hoy teniendo reuniones, yo sé que a través de este medio podemos infundir en el corazón de los creyentes a vivir vida llena del Espíritu Santo y saber que con una vida llena nosotros seremos más que vencedores. Triunfaremos en nuestras necesidades, Señor.
saldremos de esta necesidad en los países, en el mundo entero, a través de clamar, de enviar oraciones llenas del poder del Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, Señor, y guárdala para estar firmes hasta los últimos días. Su Espíritu estará con usted y conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Cuídese, guárdese y manténgase lleno del Espíritu de Dios y será usted bendecido. Amén.